Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 antes de nuestra era. Ambos, quienes eran descendientes del guerrero troyano Eneas, fueron arrojados al río Tíber por su tío, quien había usurpado el trono del reino de Lacio. La corriente los depositó al pie del monte Palatino, donde una loba se encargó de amamantarlos. Posteriormente fueron creados por un pastor y, ya muchachos, restituyeron en el trono a su abuelo Numitor. Luego regresaron al punto donde la corriente los había llevado, y ahí fundaron Roma, la ciudad que sería la piedra angular de uno de los imperios más grandes que el mundo haya conocido. No, bueno, pero esta es solamente una leyenda que alude precisamente al origen de la fundación de Roma. Sin embargo, pues la verdadera historia del origen de Roma pues es bastante distinta. Nada que ver con Rómulo y Remo. Y de eso precisamente trata este video, de ver cómo se fundó Roma y cómo llegó a convertirse pues en el imperio más grande y poderoso de su tiempo. Roma, la ciudad, comenzó siendo nada más que pues una aldea, una pequeñísima aldea hecha de chozas de junco y de barro, allá por el siglo 8 a.C. Ya para el siglo 7 a.C., Roma fue conquistada por los etruscos, un pueblo itálico de la antigüedad que pues era originario de la región de la Toscana, y que pues para ese tiempo estaban en plena expansión. Y como siempre ocurre en estos casos, el conquistador pues le impone su cultura a los conquistados. Y así pasó con Roma y con los etruscos. Los romanos adquirieron la cultura de los etruscos. Sin embargo, también adquirieron la cultura griega y la cultura fenicia, ya que pues los etruscos tenían contactos comerciales con ellos y pues sí, se les iba pegando lo que iban viendo, experimentando por medio del comercio. Gracias a esto, Roma tuvo un desarrollo cultural, tecnológico durante este periodo, bueno, y económico también. Al siglo siguiente, o sea en el siglo 6 a.C., los etruscos comenzaron militarmente a debilitarse. Entonces Roma, pues ni tonta ni perezosa, aprovechó esto para independizarse de ellos. Y así pasó, se independizaron de los etruscos, los expulsaron y reemplazaron el sistema monárquico que en aquel entonces tenían por un sistema republicano. El rey en consecuencia pues fue sustituido por dos cónsules. Estos tenían atribuciones ejecutivas y duraban un año en el cargo. Obviamente los etruscos no se iban a quedar con los brazos cruzados ante esta situación, por lo que intentaron reconquistar Roma varias veces. Sin embargo, pues estos fueron rechazados por Roma la misma cantidad de veces. Además de batallar contra los etruscos, Roma debió pelear contra las tribus montañesas itálicas, a las cuales pues se derrotó finalmente en el año 431 a.C. Con estos triunfos sobre los etruscos, así como los montañeses, Roma se convirtió en una potencia militar muy respetable, la más respetable del centro de Italia en aquel entonces. No obstante, pues Roma, pese a estos triunfos, estaba muy lejos de ser el imperio que normalmente vemos en las películas. Y para muestra basta un botón. Por la misma época en que los romanos vencieron a los montañeses, los galos, un pueblo de origen céltico, penetraron en la península itálica. Décadas más tarde, ya en el siglo IV a.C., los galos trabaron combate con los romanos y los derrotaron, sí, en el año 390 a.C., llegando hasta Roma, a la cual invadieron, saquearon, incendiaron y bueno, ahí prácticamente la hicieron polvo. Los romanos entonces pagaron un fuerte rescate de oro a los galos para que estos pues básicamente se fueran sin trabar pelea para que los dejaran en paz. Aprovechando que los romanos estaban débiles, las tribus montañesas pues se rebelaron contra Roma otra vez, y esta debió enfrentarlas durante varias décadas hasta que, bueno, consiguió aplacarlas de nuevo. Lo siguiente fue la guerra que sostuvo Roma contra los sanitas, un pueblo montañés igual que los otros, pero este más evolucionado. Y el pleito fue porque los dos se querían apropiar de la región de la Campania, una región que está por ahí al suroeste de Italia. De esta guerra salieron victoriosos los romanos, y a este conflicto pues le siguió otro, solo que ahora no era contra un solo adversario, sino contra pues una confederación de varios enemigos, ya que estaban los sanitas, etruscos, umbrios, que era otro pueblo itálico, y los galos. Todos ellos se juntaron pues para básicamente romperle la madre a Roma. Sorpresivamente Roma derrotó a todos sus rivales, quedando como amo y señor de la península itálica. Bueno, menos del norte, pero pues gracias a esta expansión Roma pues ya era una potencia bastante respetable en el Mediterráneo. Los griegos que estaban al lado pues entonces comenzaron a sentir desconfianza por este crecimiento de Roma. Oye, ¿y si también nos quieren conquistar? Pues le hablamos a los caballeros de oro. Bueno, pero no todos los griegos pensaban de este modo. El reino de Turios, por ejemplo, vio en Roma a una posible aliada que le ayudara a pelear contra sus rivales en la península de los Balcanes. Sí, porque Grecia no era una nación unificada, sino que era pues
un montón de pequeños reinos que estaban por ahí dispersos y que a veces eran aliados y a veces eran enemigos. Tarento, otro pueblo de Grecia que era rival de Turios, pues no le pareció que Turios saliera con Roma, así que pues le clavó la guerra a Turios a Roma. En esta guerra Roma solicitó la ayuda de Cartago, otro pueblo del occidente del Mediterráneo que también pues, estaba en auge durante ese tiempo, y pues que era rival de Grecia. Gracias a esto, Roma pues ganó la guerra contra Tarento. Los demás pueblos de Grecia, pues al ver la derrota que Tarento había tenido contra Roma, pues mejor cortaron por lo sano y decidieron pues rendirse a Roma. Ya en posesión de Grecia y de la península itálica, Roma pues se perfiló o digamos entró en el top de las civilizaciones más poderosas del Mediterráneo, por lo que ahora pues se ganó la desconfianza de Cartago, quienes pues sí habían sido sus aliados en la guerra contra Tarento, pero ahora también la empezaban a ver como un rival y un enemigo en potencia. Y bueno, se desató la guerra entre Cartago y Roma, que sería llamada la Guerra Púnica. Al final los romanos ganaron, sin embargo pues los cartagineses se quedaron con las ganas de una secuela, por lo que sí, hubo otras dos guerras púnicas, Segunda y Tercera Guerra Púnica, hasta que Roma derrotó finalmente a Cartago y pues destruyó la ciudad de Cartago básicamente. Otra guerra importante que estuvo Roma durante este tiempo fue contra Macedonia y contra Siria, así como contra los celtíberos, un pueblo nativo de la península ibérica, en la cual Roma pues empezaba a echar raíces durante la Segunda Guerra Púnica. Y como ya se estaba haciendo costumbre, Roma pues le partió la madre a los celtíberos, volviéndose más poderosa de lo que ella era. Con todas estas conquistas, además de lo poderosa, también se volvió inmensamente rica, gracias a toda la recaudación que obtenía de los territorios conquistados. Roma, la ciudad, comenzó a convertirse en una ciudad de palacios y de gran lujo, algo así como el Capitolio de los Juegos del Hambre. Y sí, podemos decir que entre los años 250 a 150 a.C., Roma fue adquiriendo la pinta que nuevamente se nos muestra en las películas hollywoodenses. Pero en medio de tanta riqueza, Roma padeció varios conflictos, no externos, sino internos. Crímenes políticos, así como guerras civiles, fueron malestares característicos en la vida del joven imperio. Por ejemplo, la rebelión que hubo en el año 91 a.C. por parte de los pueblos itálicos, ya que estos pues pedían que Roma les otorgara la ciudadanía romana, y como Roma pues no le dieron ganas de otorgárselas, prefirió pelear antes que acceder, y pues se desató otra guerra, y luego de 3 años pues ganaron los romanos. Sin embargo, eso sí, pese a que los itálicos habían perdido, pues los romanos como premio de consolación, o no sé por qué, accedieron a darles la tan ansiada ciudadanía. En dicha guerra se destacó el general llamado Sila, el cual pues debido a su desempeño fue nombrado cónsul, que recordemos era el mayor cargo que se podía otorgar en el gobierno romano. Antes de proseguir con nuestro relato, es necesario mencionar que los dos cónsules que ocupaban el poder ejecutivo no eran designados por el pueblo, sino por el Senado, el cual estaba constituido por dos partidos políticos, sí, como los que hay hoy en día. Uno de los partidos era el senatorial, que estaba compuesto por las clases pudientes de Roma, y se llamaba senatorial porque pues era el que tenía más peso en el Senado. El otro era el Partido Popular, que lo integraban las clases humildes, así como algunos aristócratas que pues estaban a favor de la apertura política y social. Básicamente pues era el Partido de los Ricos y el Partido de los Pobres, aunque se oiga muy telenovelesco. Bueno, dicho en lo anterior, Sila pertenecía al Partido Senatorial, o sea el de los ricos, y por ende pues le caía gordo a los del Partido Popular. Por lo que cuando Sila fue comisionado para ir a conquistar a ese menor, pues los del Partido Popular pues aprovecharon para destituirlo de su cargo. Y entonces Sila, al enterarse de esto, pues se regresó a Roma, y pues por la fuerza fue hacia Roma y exigió que se le restituyera. Y así pasó, y entonces ahora sí, Sila ya restituido en su cargo, se fue de vuelta a pelear a Asia. Pero poco después de su partida, los del Partido Popular recuperaron el poder del Senado, y que lo vuelven a quitar de su cargo, y además de ello también iniciaron una violenta represión contra los del Partido Senatorial. Sila, que ya estaba peleando allá en Oriente, cuando se enteró de esto, pues se regresó a Italia, y de nuevo marchó con su ejército hacia Roma. Sin embargo, esta vez los del Partido Popular sí tomaron la precaución de crear un ejército para contener a Sila, por lo que se desató una guerra civil que duró casi 2 años, al final de los cuales, pues sí, Sila salió victorioso. Ya como vencedor, Sila instauró una dictadura totalitaria, a la vez que desterró o mató a sus opositores. Finalmente Sila abdicó a su cargo, y poco después murió en el año 78 a.C. Ciertamente la cosa se calmó bajo la mano dura de Sila, pero nada más se murió estallaron un montón de problemas internos y externos. Para empezar, se rebelaron en la península ibérica, se rebelaron en Asia,
Hubo una rebelión de esclavos en Italia, la cual era comandada por un tal Espartaco, que era un exgladiador, y por si lo anterior fuera poco, una flota de piratas comenzó a asolar las aguas del Mediterráneo, entorpeciendo el comercio romano. Y bueno, el tipo que se hizo cargo de todos estos problemas fue un general llamado Pompeyo, el cual pues sí consiguió liquidar a los rebeldes de uno u otro lado y pues exterminó a los piratas del Mediterráneo. Todo esto pues en un tiempo récord podemos decir, razón por la cual alcanzó un prestigio militar que lo promovió a convertirse en cónsul, junto con otro hombre llamado Craso allá por el año 70 a.C. Craso, el otro cónsul, era uno de los hombres más ricos de toda Roma, razón por la que pues sí, gozaba de una influencia que podemos compararla con los hombres de negocios o políticos de hoy en día. Craso y Pompeyo formaron una alianza secreta, a la cual juntaron por ahí a un tal Julio César, que era un joven político, líder del Partido Popular. Esta alianza recibió el nombre de Primer Triunvirato, y gracias a ella Julio César fue designado cónsul de la República, en el año 59 a.C. Durante su mandato, Julio César benefició a Pompeyo, a Craso, pero también a su partido, o sea, el Popular. Además, pues sí, ubicó a varios de sus partidarios en puestos clave dentro del gobierno, e inclusive casó a su hija Julia con Pompeyo, para reforzar la alianza política mediante el parentesco. Posteriormente, cuando Julio César dejó de ser cónsul, fue designado gobernador de la Galia, que pues Galia era el nombre que recibía la Francia en aquel entonces. Como en el caso de Grecia, la Galia estaba compuesta por una serie de pueblos, de los cuales unos apoyaban a Roma, otros estaban en contra de ella y otros pues como que ni les iba ni les venía. De los que estaban contra Roma, se desataron una serie de rebeliones con las cuales tuvo que lidiar Julio César. La más famosa de todas fue la de Vercingetorix, al final de la cual Julio César sí logró imponerse, tomando ahora sí todo el control de la Galia. Y entre rebelión y rebelión, los romanos también pudieron llegar hasta Germania y Britania, o Alemania y Gran Bretaña, podríamos decir. Aunque bueno, pues no se quedaron ahí de manera definitiva, nada más pusieron como que puestos avanzados para prevenir que bárbaros de estas regiones pues hicieran futuras invasiones. Las noticias de los triunfos de Julio César se difundieron rápidamente por Roma, acrecentando su reputación y pues sí, asegurando su futuro político. Sin embargo, pues las conquistas de Julio César no fueron bien vistas por el Senado romano, donde Julio César pues ya no tenía muchos aliados para aquel entonces. Digo, pues duró en las Galias 9 años, realmente. Aunado a lo anterior, su hija Julia se había muerto, por lo que pues la alianza con Pompeyo comenzó a diluirse. Y este distanciamiento finalmente pues eclipsó cuando Pompeyo decidió pasarse al lado de los del partido senatorial. Y los del partido senatorial, pues temiendo a Julio César, decidieron nombrar a Pompeyo como cónsul único, con pues amplias atribuciones dictatoriales. Luego del nombramiento de Pompeyo, el Senado ordenó a Julio César desmontar su ejército y regresar a Roma, pero este pues no quiso hacerles caso, y en lugar de ello, como hizo Sila, agarró todo su ejército y marchó hacia Roma para imponerse a sus adversarios. Pompeyo y varios miembros del partido senatorial, al ver que Julio César venía por ellos, se dieron a la fuga, refugiándose en Macedonia. Pompeyo ya en Macedonia armó un ejército para enfrentarse a Julio César, sin embargo pues este lo derrotó y Pompeyo tuvo que salir de Macedonia y refugiarse ahora en Egipto. Y resulta que para el momento en que Pompeyo llegó a refugiarse a Egipto, Egipto pues tenía sus propios problemas, ya que estaba enfrascado en un conflicto dinástico entre Cleopatra, de entonces 17 años, y su hermano menor Ptolomeo. El conflicto pues era pues saber quién se quedaba con el trono. Cuando Pompeyo se refugió en Egipto y los tutores de Ptolomeo descubrieron quién era, pues lo asesinaron. No porque les cayera gordo, sino porque pues querían quedar bien con Julio César para que este pues en agradecimiento les ayudara a que Ptolomeo alcanzara el trono. Pero sorpresa, cuando Julio César llegó a Egipto hizo exactamente lo contrario que ellos creían. Se decidió por Cleopatra y la impuso en el trono de Egipto. Y ese fue el final de Pompeyo. Julio César, por otro lado, pasó varios meses en Egipto después de coronar a Cleopatra, y posteriormente regresó a Roma, donde fue recibido como un héroe, o bueno, puede ser como un dios más bien, por todos los romanos. Y digo como un dios porque pues la verdad se le alabó tanto, se le ensalzó tanto, que su mes de nacimiento, el cual se llamaba Quintis, fue rebautizado como Julio. Además de lo anterior, también se le levantó un templo para rendirle culto. Sin embargo, la gente yo creo que se le figuró que no era suficiente toda esta pleitesía, todo este culto a Julio César, y decidieron, ahora sí, nombrarlo emperador, dándole al traste a la República Romana.
Durante su gobierno, Julio César gobernó de manera eficiente, equitativa, permitió que los sectores humildes de la población, así como los habitantes de la provincia, pudieran ingresar al gobierno. También, pues, combatió los abusos y privilegios de la aristocracia, razón por la cual ésta se convirtió en una tenaz opositora. Y del mismo modo, algunos políticos romanos se declararon contrarios al cesarismo, que era como se le llamaba al régimen instaurado por Julio César, ya que pues estos consideraban que ese era el fin y la muerte de la república y la instauración de la monarquía, razón por la cual sí, también le agarraba un odio al pobre Julio César. Y este odio o antipatía fue creciendo hasta convertirse en una conspiración, que fue fraguada por muchos partidarios del sistema republicano. El plan pues fue sencillo, matar a Julio César para que pues así pudiera restablecerse la república. Y así ocurrió, los conspiradores mataron a traición a Julio César en el Idus de marzo, o sea en el 15 de este mes, apuñalándolo durante una reunión del Senado. Los conspiradores esperaban que la gente celebrara su acto y que lo vieran como el renacimiento de la república, pero pues bueno, lástima, la gente se encolerizó cuando se enteró y cargó contra los conspiradores que pues, tuvieron que salir huyendo de Roma, obviamente. Muerto Julio César, el gobierno recayó en el senador Marco Antonio, que fue designado cónsul, así como de un tal Lépito que era pues un militar jefe de la caballería de Julio César. A estos pelados se les sumó por ahí Octavio, que era el sobrino de Julio César, así como su hijo adoptivo, quien en el momento del asesinato de Julio César se encontraba en Grecia. Juntos los tres integraron lo que sería el segundo triunvirato, que, pues a diferencia del primero, ya no era un pacto secreto, sino un organismo del gobierno creado para reprimir a todos los partidos de la República en Roma y, pues, vengarse de los asesinos de Julio César. Muchos políticos de la República, o pro-república, podemos decir, fueron asesinados, en aras de que a nadie se le volviera a ocurrir pensar en tener un gobierno republicano. El terror, como vemos, ya era usado entonces como una medida gubernamental. Aseguró el control interno por la vía de la espada, el triunvirato ahora se concentró en su próximo objetivo, ir tras los asesinos de Julio César. ¿Los atraparon? ¿No los atraparon? No deje de ver nuestro próximo episodio, a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, realmente solo por el mismo canal porque pues con mis usuarios ya ni se sabe. Pero bueno, mi nombre es Ayay López y les deseo un buen día. El Imperio Romano es sin lugar a dudas el imperio más famoso de todos los tiempos. Más famoso que el de Gengis Khan, el de Alejandro Magno o el de Walt Disney. Figúrate tú que tan famoso es que gente que no sabe un ápice de historia lo ubica y lo reconoce sin problemas. Bueno, pues igual esto es porque pues, es el imperio más retratado en el cine o en la televisión. Pero bueno, esta recurrencia a Roma no es nada más porque se le antojó a los directores de cine o a los productores de televisión. No, ya que Roma, pues como vimos anteriormente, en el siglo II alcanzó la cúspide militar de todo el mundo occidental y se mantuvo ahí durante siglos y siglos, sin que nadie pudiera hacerle sombra. O sea, imagínate eso, llegar a ser pues el más chingón de algo y mantenerte ahí y que nadie te pueda quitar. Digo, pues no cualquiera. Y esa es la razón por la cual aún hoy en día se sigue hablando de Roma. Pero bueno, cuando uno se puede pensar en todo este alcance militar que tuvo en Roma, indudablemente surge una pregunta, la cual es, pues si era tan poderoso, ¿por qué desapareció? Y de eso precisamente va a tratar este video, de ver por qué desapareció el Imperio Romano. Pero bueno, antes de eso vamos a retomar la historia que habíamos dejado pendiente en la ocasión anterior. Bueno, pues como ya vimos, Julio César fue un hombre que pues fue hecho emperador y pues dictó una serie de medidas las cuales pues no le parecieron a la aristocracia de Roma. Pero bueno, aunado a esto también a la gente que estaba a favor de la república, pues no le gustó que Julio César fuera emperador, tío, porque pues con eso se perdía la república y se instauraba la monarquía. Y por esta razón, pues lo asesinaron en medio de una reunión del Senado. Esos conspiradores pues esperaban que con la muerte de Julio César se reimplantara la república. Esperaban que la gente pues sí, les aplaudiera y que pues aceptara regresar al sistema republicano. Pero pues para mala suerte de ellos, la gente ya se había encariñado con Julio César. Y pues se enojaron al enterarse de esto y pues cargaron contra los conspiradores, contra los asesinos de Julio César. Y estos pues tuvieron que poner pies por fuera, se fueron de Roma, obviamente para que pues su vida no peligrara. Entonces se formó el segundo triunvirato, que estaba integrado por el cónsul Marco Antonio, el militar Lépito, así como por ahí por un hijo adoptivo de Julio César que se llamaba Octavio. Bueno, por dicho lo anterior, el triunvirato tenía como funciones principales pues vengarse de los asesinos de Julio César. Y pues así lo hizo. Fue tras ellos y los encontró allá en Oriente, en Macedonia, donde los enfrentó y los derrotó.
Luego de haber derrotado a los conspiradores en Macedonia, el triunvirato se repartió los territorios del imperio. Marco Antonio se quedó con las Galias, así como con la tarea de seguir las conquistas en Oriente, mientras que Octavio se quedó con España y con la península itálica, y Lépito se quedó por ahí con el norte de África. Marco Antonio entonces concentró toda su actividad en Oriente, recuperando las regiones que habían caído en manos de los conspiradores republicanos, así como conquistando otros territorios nuevos. Ah, bueno, y también enamorando a Cleopatra. Sí, de hecho Marco Antonio y Cleopatra tuvieron por ahí una relación de la cual saldrían 3 hijos. Pero bueno, de estos Roma no se enteraría sino hasta varios años después. Y mientras Marco Antonio andaba de enamorado en Oriente, Octavio pues andaba batallando en la península itálica, porque pues ahí había unos veteranos de guerra a los cuales se la hicieron de tos porque no les había dado unas tierras que les había prometido a cambio de sus servicios. Entonces este conflicto intentó ser aprovechado por los hermanos de Marco Antonio, los cuales pues bueno, fueron y hablaron con los veteranos de guerra y pues se las vendieron de que si apoyaban a su hermano a que quitara a Octavio del poder, pues ya una vez hecho emperador o cónsul, veto a saber, pues sí, les otorgaría las tierras que Octavio les había prometido y no les había dado. Entonces los veteranos de guerra pues les creyeron y se constituyeron en un gran ejército, el cual pues estaba liderado por los hermanos de Marco Antonio. Pero pues para mala suerte de ellos, Octavio se olió la conspiración y logró frenarla a tiempo, antes de que siquiera pudiera entrar en acción. Pero ahí no acabó la cosa, ya que Marco Antonio al enterarse de esto, pues también reunió otro ejército y fue hacia Roma para pelearse contra Octavio. Aunque bueno, nada tonto el tipo, no fue así con la espada desenvainada en plan, te voy a matar, no, sino que pues fue con el pretexto de que estaba ahí para reclutar soldados para la guerra que estaba haciendo en Oriente. Ya llegado el momento, pues Marco Antonio reveló sus perveras intenciones ante Octavio. Y bueno, pues ahí iba a empezar un combate más, pero pues cosa curiosa, ahora sí las cosas se pudieron resolver por la vía pacífica. El Acuerdo de Brindisi o la Paz de Brindisi fue un pacto que se celebró entre Octavio y Marco Antonio, con el cual pues se evitó otra guerra. Sin embargo, las tensiones entre Marco Antonio y Octavio pues no se acabaron ahí, sino que prosiguieron durante varios años, hasta que finalmente pues se supo que Marco Antonio tenía una relación con Cleopatra. Marco Antonio, me acabo de enterar que tienes 3 hijos con Cleopatra. No, espérate, te lo puedo explicar todo. Y también me acabo de enterar que en tu testamento los pones como beneficiarios de tus propiedades en Oriente. No quiero volver a saber nada de ti. Para las autoridades de Roma, así como para la opinión pública, estas pues no eran disposiciones de un ciudadano romano, sino más bien de un rey oriental, razón por la cual pues destituyeron a Marco Antonio de su cargo y pues hicieron la guerra contra Cleopatra. Y entonces pues se desató la guerra, ahora entre Marco Antonio y pues el resto de Roma. Obviamente el cabrón al final perdió, y pues terminó suicidándose junto con Cleopatra. Ya una vez muertos Marco Antonio y Cleopatra, Egipto pasó a poder de Roma. Y pues obviamente luego de eso el triunvirato pues caducó y se regresó al antiguo sistema de 2 cónsules. Octavio, que para entonces ya gozaba de una popularidad pues muy similar a la que tuvo Julio César, fue electo cónsul año tras año. Aunque bueno, es necesario decir que pues realmente el sistema de cónsules nada más era la pantalla, porque el segundo cónsul era designado después de recibir el visto bueno de Octavio. O sea que pues en la práctica Octavio era el único que tenía el poder. En el año 27 después de Cristo, el Senado de Roma le asignó a Octavio el título de Augusto, que es con el cual pues se le identifica mayormente, y con el cual lo nombraremos de ahora en adelante. Durante el gobierno de Augusto, Roma experimentó una transformación muy grande, muy significativa, ya que se fortaleció la economía, se perfeccionó la administración, se consolidó la paz interna, prosperaron el arte y la cultura y pues se crearon numerosas obras públicas como puentes, drenaje, alcantarillas, con los cuales básicamente pues mejoró la calidad del ciudadano romano. También se creó la Guardia Pretoriana, un cuerpo militar con las atribuciones de guardaespaldas. Y digo guardaespaldas porque su función era proteger la vida del cónsul. No obstante, en medio de este esplendor hubo 2 cosas que le quitaron el sueño a Augusto. La primera eran las fricciones que había ahí en la frontera norte, así como en la frontera este, las cuales eran atacadas constantemente por germanos y por pardos. Y la segunda razón era pues la sucesión del linaje de Augusto, ya que pues este no había logrado tener ningún hijo varón, razón por la cual pues no tenía ningún sucesor para que continuara con su apellido o su casa, podríamos decir. Primero se le ocurrió adoptar a Marcelo, que pues era el que se había casado con su hija Julia, pero pues Marcelo se murió, así que Augusto tuvo que buscar otras opciones. Posteriormente Julia se casó con un general ya bastante añejo que se llamaba Agripa, y que era amigo de Augusto. Y de este matrimonio nacieron 2 niños.
Cayo César y Cayo Lucio, quienes pues se presentaron como la opción más viable para la sucesión de Augusto. Pero pues que se mueren también, y de vuelta el problema de la sucesión volvió a estar vigente. Poco después también se murió Agripa, o sea, el yerno de Augusto, por lo que su hija Julia, que parece que tenía muy mala suerte en elegir a los hombres, se casó con un joven general llamado Tiberio. Ya casi con 65 años de edad y con su sucesión en vilo, a Augusto pues se le ocurrió adoptar a Tiberio para así nombrarlo su sucesor. Digo, porque en cualquier rato se podía morir. Y así lo hizo. Por lo que al morir Augusto en el año 14 después de Cristo, Tiberio pues lo sucedió en el poder, siendo reconocido por el Senado, el pueblo y el ejército. Las cosas pues pintaban para que Tiberio se convirtiera en un Augusto más, y de hecho sus primeros años de gobierno fueron bastante buenos. Sin embargo, pues con el transcurrir del tiempo la situación fue cambiando. Como parte de su política, Tiberio dictó varias leyes que fueron pues mal vistas o bueno, vistas como impopulares por la población, como por ejemplo, la restricción de la lucha de gladiadores, así como otros espectáculos sangrientos que les gustaban a los romanos. Además, abolió los comicios populares y reprimió violentamente a todos los que se atrevían a criticar su política. Murió en el año 37 después de Cristo, siendo tenido como un déspota al cual pues casi nadie le lloró. Con la muerte de Tiberio seguiría una época bastante oscura para Roma, la cual tendría de todo lo malo que le puede pasar a un gobierno. Crímenes políticos, pronunciamientos militares, gobernantes de miedo. Este periodo de Roma tuvo de todo. Para empezar estuvo Calígula, quien sucedió a Tiberio. Y este cuate pues era tan desequilibrado, era tan cruel, que parecía salido de una novela de Game of Thrones, la verdad. Fue asesinado por los propios oficiales de la Guardia Pretoriana, en el año 41 después de Cristo. El Senado pues entonces se puso a deliberar para pensar en un posible sucesor, pero por los pretorianos se le adelantaron, imponiendo como emperador a Claudio, quien era tío de Calígula. Claudio gobernó bien, pero fue asesinado por su esposa Agripina, porque ésta quería que su hijo, no de Claudio sino de un matrimonio anterior, se convirtiera en gobernante. Y el susodicho fue Nerón, quien fue otro Calígula, que es más recordado por tocar el arpa y por perseguir cruelmente a los cristianos, o sea, a los que profesaban la religión cristiana. Al igual que Calígula, las jaladas de Nerón pues no fueron bien vistas por los ciudadanos de Roma, siendo abandonado por el Senado y la Guardia Pretoriana, la cual pues ni siquiera metió las manos para defenderlo cuando Galba, gobernador de España, se levantó en armas contra él. Más solo que un perro, Nerón se dio a la fuga y se suicidó poco después. Ya en el poder, Galba pues dictó medidas que la verdad no le gustaban para nada a las tropas de Germania, porque se consideró que estas beneficiaban a los galos. Y en todas estas dijeron: ¡Ah, la fregada! Vamos a proclamar emperador a nuestro comandante. El nombre del susodicho comandante era Vitelio, y simultáneamente la Guardia Pretoriana pues se inconformó también, y mató a Galba, para imponer a Otón. También en Oriente las tropas dijeron: ¡Ah, la fregada también! Nosotros vamos a proclamar emperador a nuestro comandante. Y el nombre de este comandante era Vespasiano. Y bueno, se desató una guerra civil, podemos decirla, entre los tres comandantes, Vitelio, Otón y Vespasiano. Al final pues ganó este último, y entonces viene una etapa de respiro para Roma, luego de tanta violencia y tanta sangre. Vespasiano, así como su hijo Tito, gobernaron bien, permitiendo sanear la economía, fortalecer la unión interna y pues llevar a cabo grandes obras públicas, entre las que destaca el Coliseo Romano. Y bueno, también pues prosiguieron ya ahora sí a ocupar la región de la Britania. Luego vino el emperador Domiciano, hermano de Tito, y todo se fue al traste otra vez, porque pues fue un Calígula más, quien no pudo tener otro destino pues que ser asesinado. Le siguieron Nerva y Trajano. Este último extendió el imperio hasta Mesopotamia y Dacia, en la actual Rumania, llevándolo a alcanzar su máxima extensión histórica. Y luego vino Adriano, que perdió pues parcialmente todo lo que se había ganado en Oriente. Antonio Pío, quien le siguió a este, pues ahí se la llevó más o menos. Y luego vino Marco Aurelio, que pues seguramente ubicarás por la película de Gladiador, y su hijo Cómodo, el cual también sale en este filme. Cómodo pues fue asesinado, ya que pues fue casi tan malo como su contraparte fílmica. Le sucedió el emperador Pertinax, que tuvo un gobierno pues ahí más bien interino. Y luego siguió Juliano, el cual pues literalmente les compró el puesto a la Guardia Pretoriana, que lo andaba así ofreciendo al mejor postor. Sin embargo, pues esta situación no les gustó nada a los habitantes de las provincias, ya que pues se rebelaron y pues otra vez proclamaron como emperadores a sus comandantes. Y le siguió una guerra civil más, de 4 años, en la cual pues terminó imponiéndose Séptimo Severo, comandante de la región de Iliria, en el año 197 después de Cristo.
Durante su gobierno, Séptimo Severo apretó a los nobles, en especial a los que tenían antecedentes de pretensiones senatoriales en su familia, benefició a los militares y socorrió a los humildes. Murió en el año 211 después de Cristo, y le sucedieron sus hijos Caracalia y Geta. Luego viene un tipo por ahí con un nombre medio raro que se llama Heliogabato, y Severo Alejandro, quien fue un buen gobernante, hasta que fue asesinado en el año 235. Del homicidio de Severo Alejandro siguió una anarquía militar, donde de vuelta las provincias querían imponer a sus comandantes como emperadores, mientras que la guardia pretoriana pues quitó y puso emperadores, así como si fueran calcetines. Y este caos político y militar favoreció las invasiones bárbaras que se efectuaban en los límites norte y oeste del imperio. Y en el oriente las cosas no estaban mejor, ya que la tribu persa de los sasanitas arremetió contra esta frontera. Y así pues se la llevó Roma durante 30 años. No sé cómo sobrevivió, pero bueno, ahí anduvo batallando contra problemas internos y externos. Luego vino el emperador Claudio II, que pues bueno, ahí más o menos fue solucionando la situación, pero pues este se murió y fue sucedido por su hermano Quintilo, que bueno, fue asesinado a tan solo 2 semanas de haber asumido el cargo. Digo, como que a los romanos les gustaba mucho matar a sus líderes, ¿no? Después de Quintilo vino el emperador Aureliano, quien pues resultó ser un tirano que gobernó con mano dura, pero bueno, gracias a esto la situación se pudo estabilizar. Antes de continuar vamos a abrir un breve paréntesis, ya que es necesario explicar por qué los ejércitos de las provincias se habían vuelto tan rebeldes en esta época. Bueno, pues la respuesta es simple, porque realmente pues, no estaban compuestos por romanos, sino por nativos de estas regiones. Los ejércitos romanos de antaño eran pues exclusivamente de romanos. Los de ahora, por otro lado, pues estaban compuestos por bárbaros, persas, africanos, así como varias razas, para quienes pues la patria de Roma no representaba nada, salvo pues el empleador que los ocupaba. Y por este motivo se comportaban más como mercenarios que como soldados. Lógicamente, todo este desbarajuste interno de los años anteriores pues terminó jodiendo la economía de Roma. Si bien el orden se restableció con Aureliano, la economía pues continuó maltrecha. Posteriormente vino el emperador Diocleciano, en el año 285 después de Cristo, al cual pues podemos calificar como idioso y ocurrente. ¿Por qué idioso y ocurrente? Bueno, pues porque este cuate vaya que era un hombre de ideas. Para empezar se le ocurrió dividir el Imperio Romano en dos, ya que consideraba que esto facilitaría su administración. Y así nacieron el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Diocleciano se quedó con la parte oriental, mientras que designó a un tal Maximiano para ser emperador de Occidente. Pero bueno, esa no fue la única ocurrencia que tuvo Diocleciano, ya que también implantó un sistema llamado tetarquía o gobierno de 4, en el cual a los 2 emperadores que habíamos nombrado antes se sumaron 2 césares, algo así como ayudantes o segundos, no sé cómo se le puede decir, los cuales compartían el poder con ellos y a la vez se preparaban para sucederlos en el cargo. En el año 305 después de Cristo, Diocleciano tuvo una iniciativa más, o bueno, una ocurrencia más, ya que dispuso que ambos emperadores pues abdicaran en favor de sus césares. Sin embargo, pues esta maniobra no le gustó al hijo de Maximiano, quien pues consideraba que por ser hijo de sangre tenía más derecho al cargo que un extraño. Y entonces pues ahí viene otra guerra, entre Magencio, hijo de Maximiano, y Constantino, hijo del César de Occidente, o sea Constancio. Y en este conflicto Constantino pues, consiguió derrotar a Magencio, imponiéndose a él y a su aliado Licinio como emperadores de Occidente y de Oriente respectivamente. Un hecho que merece destacarse durante esta época es la propagación del cristianismo dentro del Imperio Romano, el cual pues cada vez iba ganando más y más adeptos, y entre los cuales pues también se encontraba el propio emperador Constantino. En el año 313 después de Cristo se dio en el Imperio Romano de Occidente el Edicto de Milán, con el cual se puso fin a las persecuciones contra los cristianos de esa región. En el Oriente, por otro lado, Licinio pues siguió ahí pinzañándose contra los cristianos, lo que le ganó la enemistad de Constantino, que pues lo obligó a abdicar a su cargo en el año 324 después de Cristo. Pero sin lugar a dudas lo que daría más fama al emperador fue la fundación de Constantinopla, en el año 330 después de Cristo, ciudad que empezó a funcionar desde ese momento como capital del Imperio Romano. Dicha orbe se encuentra en la actual Turquía, por lo que, pues como puedes ver si te fijas en un mapa, es un punto estratégico entre Asia y Europa. Con la aparición de Constantinopla, Roma, la ciudad, comenzó a decaer en importancia, quedando atrás sus días de esplendor y de gloria. Constantino murió en el año 337 después de Cristo, y a su muerte se desató una serie de luchas entre los aspirantes al poder, así como conflictos de carácter religioso, que involucraban a cristianos, sectas cristianas disidentes, seguidores de las antiguas religiones paganas y bueno, básicamente la situación al interior del imperio pues era un desastre.
Y fuera de este la cosa pues no iba mejor, pues en el Imperio Romano de Occidente los bárbaros empezaron a arremeter contra la frontera norte, poniendo en riesgo la seguridad del imperio. Y en Oriente las cosas también andaban mal, pues los persas sasanitas reanudaron sus ataques, poniendo en jaque a este extremo. Posteriormente vino un militar llamado Teodosio, el cual pues logró controlar la situación en el imperio. Y debido a este desempeño militar tan excepcional, fue nombrado como emperador de Oriente por el emperador de Occidente, Graciano. Y bueno, ahí viene un periodo de paz, el cual pues bueno, no duró mucho, ya que pues allá en el occidente del imperio, un general llamado Máximo, sí, como el de la película de Gladiador, pues se rebeló contra el emperador de Occidente y marchó hacia Italia, donde consiguió derrotar a las tropas de este emperador. Entonces Teodosio, que recordemos era el emperador de Oriente, marchó hacia Italia y enfrentó a Máximo y lo derrotó. Luego de haber derrotado al general Máximo, Teodosio pues se quedó como amo y señor de todo el imperio romano, tanto de Oriente como de Occidente. Y durante su gobierno pues Roma experimentó una recuperación económica y así como una paz interna y externa. Ya con bastantes años de edad, Teodosio decidió regresar al imperio como estaba antes, a dividirlo en dos. Y lo dividió entre sus dos hijos, o más bien lo repartió entre sus dos hijos. Honorio, quien obtuvo el imperio romano de Occidente, y Arcadio, quien se quedó con la parte oriental. A la muerte de Teodosio, se recrudecieron las invasiones bárbaras en el imperio romano de Occidente. Y pues Honorio, que era el hijo que se había quedado con esa parte, tuvo que pues hacerse cargo de ellas. Finalmente, pues los bárbaros pudieron llegar hasta Roma, la cual invadieron y saquearon, justamente como hicieron los galos tantos siglos antes. ¿Y por qué consiguieron los bárbaros llegar hasta Roma si antes no lo habían hecho? Bueno, pues porque ya después de tantas guerras civiles, después de tantos pronunciamientos militares, pues ya la estructura militar y política de Roma, la Roma de Occidente ya estaba bastante deteriorada. Y pues resulta que cuando los bárbaros llegaron a la península itálica, pues no encontraron realmente un ejército que les hiciera frente. Y este fue el fin del Imperio Romano de Occidente, el cual cayó a inicios del siglo V después de Cristo. Su contraparte, o sea, el Imperio Romano de Oriente, sobreviviría un milenio más, hasta que sí, también fue pues, destruida por los turcos otomanos. Pero bueno, a pesar de que Roma desapareció, todavía nos lega pues, un importante patrimonio cultural, el cual podemos ver pues, en los números romanos, y bueno, los que estudian por ahí derecho lo podrán ver también en el derecho romano. Mi nombre es Ajay López y les deseo un buen día.